abrimos el espacio para preguntas. Son 10 minutos para esto. Vamos a ir juntando de a 2 preguntas para ir haciendo el tren de respuestas y preguntas. Está María José Oyarzún y Jorge Baradit. María José. Bueno, muchas gracias, Sonia. La verdad es que me encantó la exposición. Quisiera hacer una consulta con respecto a la construcción del sistema de oposiciones que hablaste con respecto al mestizaje, la cultura del abandono y la diferencia en los sujetos legítimos, cómo nos fundamos en sujetos legítimos e ilegítimos. A propósito del concepto de familia, que está pensado en donde tú dijiste que había matriantado, no me acuerdo el nombre, nuclear, y la otra tampoco recuerdo. ¿Cómo poder revisar este concepto de familia a propósito de que dentro de nuestra Constitución está muy institucionalizada? De hecho, acabamos de escuchar una exposición de Sebastián Burr en donde además se le dan funciones a la familia particularmente, y tenemos tribunales de familia y todo lo demás. ¿Cómo resignificar a propósito de este nudo fundante en donde se establece ya la desigualdad? Vamos con la pregunta de Jorge Baradit y pasamos a la respuesta y después viene una nueva ronda de preguntas. Jorge. Buenas tardes, querida Sonia. Muchas gracias por esta exposición preciosa. Yo quería preguntarte algo que me da vuelta hace mucho tiempo en la cabeza. Hay sociedades que han considerado naturalmente que el bien común o que el objetivo de una sociedad o de una comunidad es la unión de los objetivos individuales, es el conjunto de los objetivos individuales. A partir del cultivo de tierras comunes en el altiplano, de las mingas o de las dinámicas colaborativas en los LOF. Sé que la pregunta va a sonar medio intencionada, pero ¿te parece a ti que el Chile originario, el Chile mestizo, el Chile que se produce, ¿no?, a partir de la tierra, de los pueblos, de los mestizos, es un pueblo que ha trabajado desde lo individual o es un pueblo que ha trabajado desde lo colectivo? Y disculpa lo groseramente intencionada de la pregunta. Muchas gracias. Vale. Adelante, Sonia, con las respuestas y después seguimos con otro tren de preguntas. Ya. Bueno, María José, yo creo que tú tocas un tema que a mí me parece que es fundamental y que tiene que ver con la idea, digamos, de que siempre ha existido el relato oficial, digamos, ha construido esta idea de esta familia, como yo decía, ¿no es cierto?, occidental, nuclear, con un padre, una madre, unos hijitos, ¿no es cierto? Pero en la realidad, ¿no es cierto?, chilena, histórica, las familias se han constituido de distintas maneras, ¿no? Y entonces yo hablaba de esta familia matricentrada, justamente, ¿no es cierto?, aludiendo a algo que ustedes lo sabemos, digamos, que permanece, ya tenemos hasta un candidato presidencial, digamos, que no ejerce su paternidad, ¿no? Entonces están estas familias, como digo, matricentradas, que son con, ¿no es cierto?, la madre y sus hijos o hijas. Y están las familias nucleares, que son estas clásicas, digamos, están las familias extensas también, donde están los abuelos, ¿no es cierto?, conviven una enorme cantidad incluso en el pasado, digamos, cuando habían, por ejemplo, los sistemas de inquilinaje, en muchas de estas casas convivían, se conformaban, digamos, familias en las cuales tampoco había, comillas, ¿no es cierto?, la legalidad del matrimonio, los curas tenían que llegar urgente cada año a tratar de casar, digamos, a la gente, a meterla, ¿no es cierto?, dentro de estos sistemas. Entonces, creo que siempre ha estado esta tensión, porque el relato oficial ha sido tenemos que ir hacia este tipo de familia, ¿no? Entonces, por eso yo decía que las relaciones de, ¿no es cierto?, conyugalidad, descendencia, son diversas y son variables. Y en este país creo que tenemos que, más que pensar en que todo lo vamos a renovar, creo que tenemos que retomar aquello que hemos ocultado, ¿ya? Aquello que no hemos querido reconocer y que ha estado siempre presente, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya cuando tú hablas de resignificar este nudo, digamos, estos nudos fundantes de los cuales yo estoy hablando, creo que tiene que ver básicamente con, yo diría más bien, recuperemos ya esa memoria que hemos negado, porque hemos tenido, digamos, siempre muchas comillas, como vergüenza, ya, de estas cosas que se han salido de la norma, pero que han existido y han coexistido siempre, ¿ya? Han estado siempre coexistiendo.
Y bueno, segundo, respecto, digamos, al tema, creo que Jorge tocas un tema, pero yo creo que muy, muy central y muy importante para poder definir las culturas, digamos, chilenas, que tiene que ver justamente con este tema entre lo individual y lo colectivo, ¿ya? Yo creo que ha habido también ahí, digamos, algunas tensiones, han habido transformaciones, por ejemplo, digamos, cuando pensamos en todo lo que tuvo que ver con el proceso de pacificación de la Araucanía, ¿no es cierto?, llamado proceso de pacificación, donde efectivamente, digamos, había todo un sistema de propiedad, digamos, comunal, había una manera distinta de entender el trabajo, lo colectivo, etc. Pero si pensamos también en la zona central, en el gran espacio, digamos, de mestizaje, bueno, ahí lo que ha primado, digamos, ha sido justamente el trabajo, ¿no es cierto?, individual, y nosotros en Chile yo creo que tenemos una mezcla, ¿ya? Hay una mezcla entre un individualismo bastante fuerte, que yo creo que no creo que sea reciente y que tenga que ver solamente, digamos, con los procesos de globalización y con los procesos, digamos, del neoliberalismo, ¿no es cierto?, que trae cada vez más individualización a los sujetos, sino que también tiene que ver con temas, digamos, mucho más anteriores, pero creo que siempre se ha jugado, ¿no?, entre estas dos cosas. Por ejemplo, yo diría que hoy día donde persiste ya la idea, por ejemplo, de una propiedad comunal y de un trabajo más colectivo es en las comunidades agrícolas, ya las comunidades agrícolas del norte chico, ¿sí? Y parte, digamos, del norte grande, creo que son los ejemplos que nosotros podemos tener, digamos, en Chile de eso. Pero yo siento que este sentimiento individualizado, digamos, ya, de trabajo individual es antiguo y que ha venido a profundizarse, digamos, con estos nuevos fenómenos, digamos, de la globalización, yo creo, básicamente. ¿Ya? Básicamente, y del consumo, y bueno, y de todo lo que sabemos, digamos, que ha estado operando. Pero creo que es una gran pregunta, ya, porque entonces en esta identidad de destino que queremos construir también, ¿dónde queda eso individual y dónde queda eso colectivo? ¿Cómo se hacen, digamos, estos equilibrios? Yo creo que ahí nuevamente estamos ante esa tensión que yo estaba planteando entre lo universal y lo particular, que estamos siempre ya en esa tensión, en ese conflicto, y bueno, cómo resolverlo creo que va a ser tarea compleja, pero creo que se puede. Pasamos al otro tren de preguntas. Elisa Loncón. Sí, Mari Lamien, Sonia, gracias por estar acá, acercarnos tu pensamiento y como sabes, estamos instalando una constitución paritaria donde estamos aquí las mujeres. Mi pregunta es, ¿cómo te imaginas esta constitución instalada por sabiduría de mujeres para reparar esta violencia que existió en nuestro país, en nuestra historia, protagonizada por ese tema del derecho a la pernada y por esta república que instaló la desigualdad en la diferencia? ¿Cómo reparamos desde una mirada femenina, porque hemos sido violentada por esa forma patriarcal? ¿Cómo lo ves? Gracias. Sí, mira, gracias Mari Ñaña, muchas gracias por la pregunta. A mí me parece que el hecho de que hayamos logrado esta convención paritaria es un avance fundamental. ¿Y en qué sentido es un avance fundamental? En el sentido que se transforma también en un modelo simbólico posible de replicar. ¿Ya? Posible de replicar y del cual nosotros y nosotras, digamos, tenemos que luchar. Yo creo que también hay un punto muy importante que tiene que ver con esta mirada, voy a decir, femenina, ya, hacia el tema de la política, hacia el tema de la economía, hacia cómo construimos ya una sociedad en la cual justamente todos estos temas que estamos hablando, ¿no es cierto?, de la violencia. Yo creo que la violencia es fundante. Cuando dije Inés de Suárez, y es una mujer, ¿ya?, la que decapita, ¿ya?, a Quiricanta, ¿ya?, creo que quise decir también con eso muchas cosas, ¿ya? El tema, digamos, de cómo construimos el orden,
El orden no podemos construirlo en torno a la violencia. Estamos como acostumbrados en nuestras sociedades a construirnos justamente en torno a eso, el sacrificio fundante. Creo que ahí como mujeres tenemos una labor muy importante, porque justamente Inés de Suárez, como modelo simbólico que quiero colocar, ¿no es cierto?, es un modelo de mujer que lo que ha hecho es entronizado, digamos, tenía bajo sus espaldas, ¿no es cierto?, el defender este poder y dominio, ¿no es cierto?, que la corona quería instalar en Chile. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos como mujeres, como femeninas, ¿ya? Por eso no solo las mujeres somos femeninas, pueden haber hombres también, ¿no es cierto?, es precisamente cómo somos capaces de subvertir, transformar ese modelo patriarcal que muchas veces, ¿no es cierto?, nos habita a todas, ¿ya? Y pensar en construir esta sociedad que yo digo, ¿no es cierto?, de la igualdad en la diferencia. Las diferencias son muchas, ¿ya? No necesariamente, digamos, son solo las diferencias de género. Tenemos las diferencias étnicas, tenemos las diferencias de clase, tenemos esas diversidades que debemos ser capaces, y eso es lo que yo creo que esta Constitución debería, ¿no es cierto?, poder colocar. Hablo de esta mesa común. En la mesa común, ¿ya? Somos distintos, pero somos iguales. Todos podemos comer el mismo plato, todos podemos transformarnos, digamos, en esa hermandad. Creo que un nudo central es que tocaste, digamos, lo de la igualdad en las diferencias, porque esos sistemas de prestigio y poder de los cuales yo estoy hablando de larga duración nos han llevado justamente a construir desvalorizaciones en los sujetos, ¿ya? Aquí hay sujetos, ¿no es cierto?, que valen más, sujetos que valen menos. Eso es algo que tendríamos que transformarlo, y creo que con la experiencia histórica que las mujeres en Chile, ¿no es cierto?, hemos tenido, podemos ser un gran aporte precisamente, ¿no es cierto?, a colocar la diversidad, pero la diversidad, ¿no es cierto?, como igualdad en la mesa común. ¿Alguna otra pregunta? Profesora Sonia Montesinos, le queremos agradecer mucho que nos haya acompañado hoy día en este inicio de audiencias públicas que estamos teniendo como Comisión de Principios. Así es que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.